En el turbulento y oscuro período de la Segunda Guerra Mundial, un capítulo infame de la historia humana se desarrolló con una crueldad inimaginable: el Holocausto. Todo comenzó en 1933 cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania, desatando una ideología basada en el odio y la supremacía racial. La ideología antisemita de los nazis, arraigada en la propagación del odio y la discriminación racial, sirvió como base para la implementación de políticas que llevaron al genocidio sistemático. A partir de 1933, con las leyes de Nuremberg, se promulgaron medidas que excluyeron a los judíos de la vida pública y económica, preparando el terreno para la atrocidad que seguiría. El Holocausto tuvo lugar principalmente en los campos de concentración y exterminio establecidos por los nazis en toda Europa ocupada. Uno de los campos más notorios fue Auschwitz-Birkenau, ubicado en la Polonia ocupada, donde millones de personas fueron deportadas y asesinadas sistemáticamente. La solución final, concebida en la Conferencia de Wannsee en 1942, trazó los detalles para tal aniquilación. Entre 1941 y 1945, se estima que 6 millones de judíos, así como millones de otros grupos marginados como gitanos, personas con discapacidades, homosexuales y disidentes políticos, fueron víctimas del Holocausto. Estas cifras representan vidas individuales, familias enteras devastadas por la intolerancia y la barbarie. La maquinaria de la muerte nazi funcionó con precisión implacable. Lugares como Treblinka, Sobibor y Chelmno se convirtieron en sinónimos de horror y sufrimiento inimaginable. Los prisioneros fueron sometidos a deportaciones masivas, trabajos forzados, experimentos médicos inhumanos y ejecuciones en masa en cámaras de gas. A través de entrevistas hechas a los sobrevivientes, se ofrece una visión vívida de la brutalidad diaria y la lucha por la supervivencia en medio del horror. A pesar de las adversidades abrumadoras, hubo actos de valentía y resistencia dentro de los propios campos. Desde levantamientos hasta pequeños gestos de humanidad, en medio de este horror se levantaron héroes y heroínas que demostraron amor y compasión, como Nicholas Winton, un británico que organizó el rescate de 669 niños judíos de Checoslovaquia poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Winton organizó trenes que llevaron a los niños a Gran Bretaña, salvando sus vidas. También Marie Anne Hoffman, una enfermera y miembro de la resistencia belga que salvó a cientos de niños judíos al esconderlos en conventos y casas seguras durante la ocupación nazi de Bélgica. Irena Sendler, una trabajadora social polaca que ayudó a salvar a unos 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia al sacarlos de contrabando y colocarlos en familias adoptivas o conventos. Sendler arriesgó su vida para llevar a cabo estas operaciones de rescate. El 27 de enero de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas liberaron Auschwitz, revelando la atrocidad que se había estado llevando a cabo en esos campos. Sin embargo, la liberación de los campos marcó el fin de una pesadilla, pero el comienzo de un largo y doloroso proceso de recuperación y reconstrucción para los supervivientes. En respuesta a los horrores del Holocausto, la comunidad internacional estableció varias leyes y acuerdos para prevenir la repetición de tales atrocidades. Uno de los documentos más significativos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Este documento establece los derechos fundamentales de todas las personas y sirve como un compromiso global para proteger la dignidad humana. Además, el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, CPI, en 1998, busca enjuiciar a individuos por crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y agresión. Estos esfuerzos legales buscan crear un marco global para la rendición de cuentas y la prevención de futuros actos atroces. El Holocausto dejó una cicatriz indeleble en la historia de la humanidad, recordándonos la importancia de la tolerancia, la compasión y la lucha contra el odio y la discriminación en todas sus formas. Es una historia que nunca debe olvidarse
y debemos comprometernos a honrar la memoria de las víctimas y aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y humano.